Queridos hermanos, buenas noches. Un saludo muy fraterno para todos ustedes en nuestro segundo día, nuestro segundo encuentro del Seminario de Vida en el Espíritu. El miércoles pasado hablábamos y experimentábamos gozosamente el amor de Dios en nuestras vidas. Pero hay un camino, un canal donde sin duda alguna es cuanto más, pudiéramos decirlo, se expande y podemos sentir con mayor ahínco esa gracia y el amor de Dios. Nuestra fragilidad. Somos frágiles, ciertamente, somos pecadores y todo ello obedece a nuestra realidad humana, pero por encima de ello está la gracia del amor de Dios. En este segundo día vamos a hablar al respecto del pecado y sus consecuencias. El pecado como una decisión que cada ser humano toma. Usted y yo decidimos si hacemos el mal, si hacemos el bien, siendo conscientes de que el mal nos aparta de la gracia. Sin embargo, nunca supera la gracia. Abramos nuestro corazón para que en esta noche el Señor nos permita confrontarnos con nuestras fragilidades, pero sobre todo nos permita volver, como el Hijo pródigo, nuestra mirada a Él. Dispongamos el corazón y vivamos íntima y profundamente este segundo anuncio, el pecado y sus consecuencias. Hola hermanos, buenas noches, bienvenidos a este segundo día de Seminario de Vida en el Espíritu que estamos realizando la Renovación Carismática Católica de Cartagena en compañía de nuestra hermana Kimberly Kramer. Le damos muchas gracias a todos por la buena acogida que tuvimos en ese primer día con la enseñanza del amor y ojalá hoy sean muchos más los que se unen a esta transmisión que hacemos con todo el amor del mundo para cada uno de ustedes. Dispón tu corazón, vamos a iniciar con mucha alegría, con mucho gozo. Así que puedes colocarte en pie para que junto con nosotros alabemos al Señor Jesucristo. Amén. Todos con las palmitas. ¿Quién vive? ¿Quién vive? En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas. pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón. pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón. Santo, santo tú eres. Santo, santo tú eres. Tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres. Santo, santo tú eres. Tú que estás sentado en medio de querubines. tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso canto aleluya a ti, Santo de Y aquí se siente, Israel. y aquí Se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. siento el fuego Del Espíritu Santo. siento el Fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me y da. aquí, Se siente la presencia de Dios. aquí Se siente la presencia de Dios. siento el fuego Del Espíritu Santo. siento el fuego Del Espíritu Santo. siento gozo, Siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. con las palmitas todos, a ver, porque Él vive en medio de nosotros, amén.
Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, Qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. por esas calles vamos a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, Qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, Qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. por esas calles vamos a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Arriba, arriba, Pa' arriba y no pa' abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. arriba, arriba, Pa' arriba y no pa' abajo, subiendo, subiendo. subiendo yo bajando. Mi alma volará, mi alma volará, Al son de las trompetas, mi alma volará, volará, mi alma volará. al son de las trompetas, Mi alma volará si no hubiera sido por el Señor. si no hubiera sido por el Señor, Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Pa' arriba, arriba, arriba y no pa' abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Pa' arriba, arriba, arriba y no pa' abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Mi alma volará, mi alma volará, al son de las trompetas, mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, al son de las trompetas, mi alma volará. Y los que esperan En Jesús, 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 como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús. los que aman, Los que aman a Jesús. ¿dónde están? Los que aman a Jesús. A ver, no lo veo, no lo veo. Los que aman a Jesús. Eso. Los que aman a Jesús. Como las águilas, Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, los que aman a Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, Nuevas fuerzas tendrán, los que aman a Jesús. y te voy a invitar ahí donde estás, a la persona que tienes a tu lado, regálale una sonrisa en el nombre
Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te ama. Amén. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida. Sonríe a Jesús de Nazaret. Sonríe que Jesús Te ama. sonríe que Jesús Te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida. Sonríe a Jesús de Nazaret. Canta y danza para Él, porque Jesús te liberó. Canta y danza para Él, porque Jesús te liberó. Ay, mira qué lindo. Qué lindo es el Señor. Ay, mira qué lindo es el Señor. Ay, mira qué lindo. Qué lindo es el Señor. Ay, mira qué lindo. Qué lindo es el Señor. Qué grande es su riqueza, qué grande es su poder. Y todo lo que hace, lo hace por amor. Qué grande es su riqueza, qué grande es su poder. Y todo lo que hace, lo hace por amor. Sonríe que Jesús Te ama. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida. Sonríe a Jesús de Nazaret. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida. Sonríe a Jesús de Nazaret. Canta y danza para Él, porque Jesús te liberó. Canta y danza para Él, porque Jesús te liberó. Un aplauso fuerte al Señor, quien vive. Cristo. Amén, gloria a Dios. En este momento queremos entrar en tu presencia, Señor. Declararnos, Señor, sedientos de ti, de tu gracia, de tu amor, de tu perdón, de tu misericordia. Y clamarte, Señor, que vengas sobre nosotros, que vengas en nuestro auxilio, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Queremos llenarnos de ti, Señor. Amén. Queremos cantarte, Señor, Sí, Señor. unidos en un solo corazón. Amén, Señor. Amén. Así como la sierva suspira por las aguas, así suspira mi alma, Espíritu de Dios. Así como la sierva suspira por las aguas, así suspira mi alma, Espíritu de Dios. Oh, lléname, Espíritu. Oh, lléname, Espíritu. Oh, lléname, Espíritu de Dios. Oh, lléname, Espíritu. Oh, lléname,
Oh, lléname, Espíritu de Dios. Así como la sierva suspira por las aguas, así suspira mi alma. Espíritu de Dios, oh, lléname, Espíritu, lléname, Espíritu, oh, lléname, Espíritu, oh, lléname, Espíritu de Dios. Oh, lléname, Espíritu, oh, lléname, Espíritu, oh, lléname, Espíritu de Dios. Díselo con el corazón al Señor. Lléname, Espíritu, Con la fuerza de tu amor. oh, lléname, Espíritu, oh, lléname, Espíritu de Dios. Oh, lléname, Espíritu, oh, lléname, Espíritu, oh, lléname, Espíritu de Dios. Lléname, Espíritu de Dios. Oh, lléname, Espíritu de Dios. Gloria a Dios. En este momento queremos también, Señor, entregarte la vida de Kimberly, nuestra querida hermana que estás usando como instrumento, y que su palabra, Señor, sea guiada por tu Santo Espíritu. Estamos sedientos de ti, Señor. Dale a ella una doble porción de tu Espíritu. Dale tu gracia, tu bondad, tu misericordia, tu palabra de vida. Y danos a nosotros, Señor, también oídos de discípulo, que podamos, Señor, dejarte entrar, dejarte llenarnos de esa palabra de vida que saldrá de sus labios. Bendícela, dale siempre tu unción, tu paz, tu gozo, para que ella, a través de su rostro, de sus palabras, nos muestre el tuyo, Señor. Te alabamos y te bendecimos, te glorificamos por lo que ya estás haciendo y por lo que seguirás haciendo a través de este ministerio de Kimberly Clamar en todo el mundo, Señor. Tómanos, Señor, y danos palabras de vida. Amén. Virgen María, bajo tu amparo, Madre, entregamos esta noche la vida de Kimberly y la de todos los que estamos conectados aquí. Amén. 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 Hola, queridos amigos, hermanos, hermanas en Cristo en Cartagena, Colombia, y en todas partes del mundo, que estamos unidos, profundizándonos en nuestra fe, recibiendo abundantes bendiciones, pero lo más importante, estamos recibiendo una nueva vida en nuestro Señor Jesucristo. Él quiere sanar nuestras vidas y Él quiere atraernos hacia Él. Por eso nos ha convocado en esta forma virtual para vivir este seminario de vida en el Espíritu. Qué bello ha sido experimentar el amor de Dios en una forma tan plena en esta semana, esta primera semana que tuvimos, para meditar, para aprender, para leer y para unirnos en fe pidiendo al Señor sanarnos por medio de su amor. Ahora vamos a seguir adelante con el siguiente tema, que es el pecado y sus consecuencias.
Pero antes de entrar en el tema, siento mucho en el corazón que Dios quiere recordarnos algo muy importante. Abren sus Biblias conmigo y vamos a leer de Romanos capítulo 5 y versículo 8. Dice, mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Palabra de Dios. La prueba de amor de Dios es que envió su único Hijo para morir, para sufrir en nuestro lugar, para vencer la muerte y para concedernos la dicha de entrar en la presencia de Dios, como vamos a hacer en medio de este tema, escuchando su voz, sintiendo su amor y sabiéndonos rescatados por lo mucho que nos ama. Así que al hablar del pecado y sus consecuencias, nunca olvidemos que Cristo ya pagó el precio para liberarnos del poder del pecado. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos quieres alertar, nos quieres avisar del peligro del pecado y las consecuencias que podemos llegar a sufrir al caer en tentación. Líbranos, Señor. Líbranos del poder del pecado. Ten misericordia, ten compasión. Libéranos, Señor, en este día por medio de este tema. Déjanos escuchar tu voz de Padre, avisándonos con mucho amor el peligro del pecado. Lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a entrar en tema. Y cuando puse el tema en oración, el Señor me pidió hablarles acerca de la vergüenza que produce el pecado. Así que antes de entrar en lo que significa el pecado, cómo originó, cómo estamos esclavizados al pecado, el Señor primero, antes que nada, quiere decir, te amo mucho. Te amo mucho, yo sé que eres frágil, yo sé que eres débil, yo sé que estás cargando muchas culpas. Yo puedo sentir que muchos están cargando la vergüenza del pecado. La culpa es cuando sentimos el dolor por haber hecho algo malo, indebido, una ofensa contra Dios. Sentimos la culpa, pero la vergüenza va más allá. La vergüenza es cuando llegamos a la conclusión que somos malos. La vergüenza hace que nos separa tanto de Dios, de la iglesia, de la comunidad, de los que amamos. Es como que muchos sienten esa vergüenza del pecado donde hasta dice, ¿para qué vivir? ¿Para qué espero que me pueden perdonar o que puedo tener otra oportunidad? Escucha que Dios te va a hablar hoy por medio de este tema, el pecado y las consecuencias. Voy a mencionar unos ejemplos bíblicos de la vergüenza que produce el pecado. El primer ejemplo lo vamos a escuchar de San Pedro. San Pedro que decía, yo nunca te voy a defraudar, yo voy a ser fiel. Y a veces depende de la situación, depende en si tenemos miedo a la muerte o al castigo o algo. Y podemos llegar, inclusive por nuestra fragilidad, como Pedro, a fallar al Señor cuando más nos necesita. Aquí vamos a leer en San Mateo capítulo 26,
versículos 73 a 75. Poco después se acercaron los que estaban ahí y dijeron a Pedro: ciertamente tú también eres de ellos, pues además tu misma habla te descubre. Entonces él se puso a echar imprecaciones y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Inmediatamente cantó un gallo. Y Pedro acordó aquello que le había dicho Jesús: antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. La vergüenza del pecado. Escuchemos de Judas Iscariote. San Mateo capítulo 27, versículo 3 a 5. Entonces Judas, el que le entregó, viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé entregando sangre inocente. Ellos dijeron: ¿y a nosotros qué? Tú verás. Y tiró las monedas en el santuario. Después se retiró y fue y se ahorcó. La vergüenza del pecado. El ejemplo de David en Salmo 51, versículos 2 en adelante. Y cuando el profeta Natán le visitó después que aquel se había unido con Betsabé: tenme piedad, oh Dios, según tu amor. Por tu inmensa ternura borra mi delito, lava a fondo de mi culpa y de mi pecado, purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco, mi pecado sin cesar está ante mí. La vergüenza del pecado. El ejemplo de Moisés, Números 27, versículos 12 a 13. Dijo Yahvé a Moisés: sube ahí a la sierra de Abraham y mira la tierra que he dado a los israelitas. Y cuando la veas, irás a reunirte tú también a los tuyos, como se reunió tu hermano Aarón. La vergüenza de estar viendo las consecuencias del pecado. No había nada para hacer. A veces el daño es tan grave, es tan tremendo. No podemos creer que fuimos capaces de algo semejante y dañamos a otros en el proceso. David, por haber pecado con Betsabé, vio cómo su hijo murió. Moisés, de haberse enojado, pegó la piedra por ira. Después de tanto bien, después de tantos actos heroicos, la vergüenza de Moisés de estar mirando la tierra prometida, pero Dios diciendo: te dejaré verlo, pero no vas a entrar.
Los discípulos con Jesús en el jardín de Getsemaní, Jesús diciéndole, siento una agonía, como si me voy a morir de miedo, de angustia, ore por mí. Y los encontró dormidos. San Lucas capítulo 22, versículo 46. Les dijo, ¿ustedes duermen? Levántense y oren para que no caigan en tentación. La vergüenza de haber fallado al Señor. Él pidió que oráramos y nos encuentra dormidos por la tristeza. Diferentes pecados, diferentes formas de fallar al Señor. Pero la consecuencia es tremenda. Pero nunca perdamos de vista, como hizo Judas, nunca perdamos de vista que Dios es misericordioso, que murió para bañarnos con esta preciosísima sangre que borra nuestras culpas, que nos perdona nuestros pecados, que nos dé una y otra vez, oportunidades para recomenzar. Ahora sí, vamos a entrar en el tema, el pecado y sus consecuencias. Si miremos desde Génesis, en capítulo 3, versículos 7 a 10, ¿se acuerdan que estuvimos meditando que por el gran amor Dios nos creó y nos dio un universo maravilloso? Pensó en cada detalle para hacernos felices, para convivir con nosotros, nos hizo en su propia dignidad, imagen, semejanza. La intención de Dios es de tener esta unidad, esta comunión, esta amistad, este amor, es lo que Dios más anhela y lo que nos puede separar. Y es lo peor que podría pasar en la vida. De perder esta unidad con el Señor y sentir que estamos lejos, está separado de Él. Lo único que puede separarnos, aunque no es eterno porque Dios sigue esperándonos, pero que provoca una separación con Dios, es el pecado. Es el peor de las consecuencias. Y lo vamos a mirar en Génesis capítulo 3, versículos 7 a 10. Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se taparon con ellas. Oyeron después los pasos del Señor Dios, que se paseaba por el huerto al fresco de la tarde, y el hombre y su mujer se escondieron de la vista entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre diciendo, ¿dónde estás? Y el hombre respondió, oí tus pasos en el huerto, tuve miedo y me escondí, porque estaba desnudo. Palabra de Dios. Mucho para meditar en pocas palabras. Primero, la tristeza de que por el pecado produjo esta consecuencia de abrir sus ojos a su desnudez y sentir vergüenza. Se querían esconder, se querían tapar. Y Dios los buscó el hombre, como sigue buscándonos a nosotros. No hay donde podemos escondernos. Por más vergüenza que sentimos, por más que queremos alejarnos de Él, por más que queremos escondernos de la comunidad, de los demás, de Dios mismo, ya nos provoca miedo. Pero este miedo no es de Dios. Él nos busca. Y Él le dijo a Adán, hombre, ¿dónde estás?
A ti te está diciendo lo mismo. No te escondes. ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Y tú vas a decir, es que Señor te fallé, Señor pequé, Señor caí, Señor. Pero peor todavía, Adán se justifica. Hay gente en el pecado que va a culpar a los demás. Ay, yo soy así porque así me criaron, así era mi papá, así eran todos los hombres de mi familia, así me enseñaron. Es culpa de ellos, es culpa de la sociedad. Y aquí Adán dijo, es culpa de la mujer que tú mismo me diste. En otras palabras, es tu culpa. Si no me hubiera dado esta mujer, no hubiera caído. Es lo peor, porque en el pecado buscamos los culpables. Y lo que Dios quiere hablarnos muy profundamente al corazón es, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? Y quiere que reconozcamos que ese pecado nos dañó a nosotros, produjo consecuencias. Dios los perdonó, pero produjo consecuencias. Dijo, por haber hecho esto, el serpiente se iba a arrastrar, la mujer iba a tener dolores de parto y problemas en su relación con su marido, dominada por él. Y Adán iba a tener que trabajar todos los días de su vida. Produjo consecuencias en los hijos, que hasta uno asesinó al otro. Cuando el pecado entra, afecta a toda la familia, afecta a todo el matrimonio. Uno que está pecando en la familia provoca que todos sufren, todos sufren. Entonces hay que arrancar de raíz este pecado. Y si hay consecuencias, pues lo aceptemos para nuestra purificación, para reconocernos frágiles, débiles. Pero al mismo tiempo, Dios te dice, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Te sigo amando. Te amo mucho. Yo sé que no eres perfecto, pero te sigo amando. Dios pone delante de nosotros la vida o la muerte, la bendición o la maldición. No somos víctimas a nuestro apellido, a nuestra circunstancia económica, a la circunstancia en la vida. No. Dios te recuerda hoy. Yo pongo delante de ti vida o muerte. Los mandamientos, ser obediente a Dios y todo, no es como para someternos o tienes que hacer estas cosas para ser bueno. No. ¿Quieres vernos felices? Dios quiere vernos felices, profundamente felices. Y nada más está diciendo, obedece, mantente unido, mantente en gracia. O si no, la consecuencia del pecado es la maldición y es la muerte. Vamos a leer en Deuteronomio 30, versículos 15 a 19. Dios dice, mira, hoy pongo ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que yo prescribo hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos y observando sus mandamientos, sus leyes, sus preceptos, vivirás y serás fecundo, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a la que vas a entrar para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se desvía, si no escuchas, si te dejas arrastrar, si te postras ante otros dioses y les das culto, yo declaro hoy que ustedes morirán irremediablemente. No vivirán mucho tiempo en la tierra a que entrarán para tomar posesión de ella después de pasar el Jordán. Pongo hoy por testigo contra ustedes el cielo y la tierra. Ante ti están la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirán tú y tu descendencia. Bello es saber que por el pecado, y si seguimos meditando en Deuteronomio, vemos que el castigo
castigo del pecado es por hasta 4 o 5 generaciones, pero para los que amamos al Señor, servimos al Señor, estamos unidos a Dios, la bendición dura, dice el texto, hasta 1000 generaciones. Aquí no es tener miedo del pecado, es saber la importancia de mantenernos bajo la protección de Dios, viviendo en la gracia, viviendo en su amor, obedeciendo sus mandamientos. El precio del pecado normalmente se habla en 2 términos, la esclavitud y la muerte. El pecado nos hace esclavos y nos conduce a la muerte. A veces no lo sentimos de inmediato, pero va pasando el tiempo y ya no sentimos nada. Es como que si nos va matando en nuestro interior, nos provoca un vacío, nos provoca como muerte de conciencia. Ya ni vemos que las cosas que antes nos daba como repugnancia, miedo, no, pues ya podemos ver esas películas, estas cosas, escuchar esta música y nada, no nos provoca nada. Es como si algo va muriendo. De primer pecado, de consentir el pecado, de profundizarnos en el pecado, llegamos a ser esclavos del pecado. Pregunta a cualquier adicto. Uno no empieza a tomar pensando voy a convertirme en adicto. Y poco a poco esta vida nos va esclavizando tanto que ya uno dice que no puede vivir sin la sustancia. Pero la buena noticia es que vamos a ir profundizándonos en el seminario de vida, que Cristo es nuestra solución. Más adelante en el seminario estaremos viendo cómo Dios nos libera de esta esclavitud. Pero vamos a leer 2 textos en referencia al pecado que nos lleva a la muerte para empezar. En Romanos capítulo 6, versículo 21 a 23. Pero con todas estas cosas de las que ahora se avergüenzan, ¿cuál ha sido el fruto? Al final está la muerte. Ahora, en cambio, liberados del pecado y convertidos en siervos de Dios, tienen como el fruto de la plena consagración a Él y como resultado final la vida eterna. En efecto, el pago del pecado es la muerte, mientras que Dios nos ofrece como don la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. La vida o la muerte. Acuérdense siempre que el pecado lleva a la muerte de relaciones, de familias, de matrimonios, lleva a la muerte interior, lleva al vacío, lleva a la muerte en sí, el pecado en sí. El precio de la muerte, del pecado es la muerte. Pero no olvidemos nunca, hablando del pecado, que Cristo nos ofrece vida. Escogen la vida. En Juan capítulo 8, versículos 34 a 36, Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que comete pecado es esclavo de pecado. Pero el esclavo no se quedará en casa para siempre. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el Hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. Gloria a Dios, qué bella palabra de esperanza. Si el Hijo nos declara libres, seremos verdaderamente libres. Pero en esta libertad a veces la gente abusa, ¿no es cierto? A veces Dios nos ama tanto que nos creó, nos dio libertad para escoger entre la vida y la muerte. Y a veces, aún sabiendo que el pecado lleva a la esclavitud y la muerte, la gente lo escoge y no está luchando todos los días hasta contra el pecado más venial, más leve, más por omisión. Uno está constantemente haciendo exámenes de conciencia, todos los días en oración, pidiendo al Espíritu examinar nuestros corazones para que podamos entrar en esta guerra espiritual contra el pecado. Porque si supiéramos la importancia de mantenernos en gracia, jamás estaríamos
como algunos santos han dicho explícitamente, manoseando al pecado. No estaríamos jugando con el pecado. Esto no es juego, esto es vida o muerte. Ahora vamos a ver de las consecuencias del pecado en el libro que escribió San Pablo en la carta que San Pablo escribió a los romanos en capítulo 1, versículos 21 a 32. Voy a estar brincando un poco por falta de tiempo, pero les invito a leer todo el texto. Así que no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, no lo han glorificado, ni le han dado gracias, sino que han puesto sus pensamientos en cosas sin valor, y se ha oscurecido su torpe corazón. Alardeando de sabios, se han hecho necios y han cambiado la gloria de Dios incorruptible por representaciones de hombres corruptibles. Por eso Dios los ha entregado, siguiendo el impulso de sus apetitos, a una impureza tal que degrada sus propios cuerpos. Así pues, Dios los ha entregado a pasiones vergonzosas, y por haber rechazado el verdadero conocimiento de Dios, Dios los ha dejado a merced de su mente depravada, que los impulsa a hacer lo que no deben. Están llenos de todo tipo de injusticia, malicia, codicia y perversidad. Son envidiosos, homicidas, violentos, mentirosos. Conocen bien el decreto de Dios, según el cual los que cometen tales acciones son dignos de muerte, pero no contentos de hacerlas, aplauden incluso a los que la cometen. Palabra de Dios. Qué advertencia más fuerte, pero es como si estuviera hablando San Pablo de nuestros tiempos. Aplaudimos a los cantantes, a los actores, pues ni ir para tan lejos, a los de la casa, a los de la vecindad, a los que cometen corrupciones y por vivir una vida corrupta salen millonarios, hasta aplausos reciben. Toda clase de perversidad en el mundo de hoy, y ahí están diciendo, pues merecemos la misma dignidad, podemos matar a bebés inocentes, podemos hacer lo que queremos con nuestro cuerpo, y ahí están aplaudidos. Es como San Pablo diciendo, saben que el precio del pecado es la muerte, no les importa. Peor todavía, están aplaudiendo a los que lo hacen. Pero el precio del pecado es la muerte. Yo me acuerdo cuando tuve la dicha de organizar un congreso para mujeres en Cartagena, unos años atrás. Iba a predicar el primer tema y Dios puso en mi corazón la noche anterior, ¿eso no vas a predicar? Háblales del abuso sexual. No, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo crees? Me van a echar a patadas. O sea, ¿cómo que primer tema en un congreso para mujeres de hablar de abuso sexual en Cartagena? ¿Cuál fue mi sorpresa? Es que al hablar de raíz de un pecado que ha tomado como una ciudad, que ha tomado las familias en Cartagena, que ha tomado a las mujeres que han sido víctimas de toda clase de abuso, inclusive sexual, inclusive con sus niñas, con sus niños. Dios ha visto todo, y es como en Romanos 1 está diciendo, hay toda clase de perversidad. Y sabiendo que esto lleva a la muerte, no están recibiendo la gracia del Señor, no están buscando al Señor y están entregando sus familiares, inclusive. Las consecuencias del pecado es la muerte, y hay castigo para el pecado en esta vida y en la próxima. Todos vamos a resucitar, pero algunos para la vida eterna con Dios y otros para el eterno fuego ardiente del infierno. Pero de que hay resurrección de muertos, sí hay. Elige tu destino. Elige tu destino, y tu forma de vivir va a determinarla.
Y la fe, la obediencia, el amor que vives con Dios, la unidad con Él, va a depender tu eterna felicidad o tu eterna condenación. Aún hay tiempo. Si estás escuchando este mensaje, aún hay tiempo. El castigo del pecado, dice en Proverbios capítulo 5, versículo 22, el malvado será presa de sus propias maldades. Con los lazos de su pecado se le capturará. Preso, te mantendrá esclavo. Satanás lo que más quiere es matar, robar y destruirte. No te dejes. El pecado lleva a que seas preso día y noche, te obsesionas. Si no es en cometer el pecado, es en concentrarte en la vergüenza del pecado, la culpa del pecado. Todo el tiempo estás obsesionando y Cristo viene a liberarte. Cristo viene a proponerte la vida, la libertad. Pero eso hay que escoger y hacer una guerra espiritual, diciendo, Señor, libérame, estoy atrapado, soy presa del pecado. Y acuérdate, es muy sutil. Empieza con un texto, hola. Empieza con que quieres tomar algo. Empieza con la infidelidad, no es una idea que se presenta de un minuto para otro. Es algo que te va arrastrando, que te va jalando, obsesionando. Te quiere atar y hacer preso. Satanás quiere mantenerte esclavo, triste, preso y quiere llevarte a la muerte, tú y toda tu familia, pero no te dejes. Y peor todavía, si sigues en el pecado, hay consecuencia eterna. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los depravados, los criminales, los injuriosos, los lujuriosos, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros, están destinados al lago ardiente de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Algunos saben que sufrimos en la familia la muerte de nuestro hijo Matthew a los 24 años por un accidente terrible. Cuando estuvimos depositando sus cenizas en la Basílica de Guadalupe, estaban todos sus amigos más queridos ahí. Y yo les pasé la caja con sus cenizas a cada amigo antes de depositarlos. Y les dije así, Matthew se convirtió. Matthew se confesó una semana antes de su muerte. Su mamá le ganó una indulgencia plenaria el 12 de diciembre en el año de la misericordia. Lo apliqué a mi propio hijo. Yo sé que mi hijo está gozando del cielo. Les dije, procuren llegar. Le digo lo mismo a ti. Esto no es juego, uno no sabe, como mi hijo no sabía este día que iba a ser su último día. No sabemos, no tenemos nada garantizado. Uno piensa, voy a esperar hasta viejo, después confesarme e ir al cielo. No, tú no tienes nada garantizado. COVID nos ha enseñado eso, ¿no es cierto? De un minuto para otro están hospitalizados y los sacerdotes a veces no pueden llegar a tiempo para confesarlos. Confiamos en la misericordia de Dios, pero de nuestra parte tenemos siempre presente en nuestra mente la consecuencia es en esta vida y en la próxima, si seguimos en una vida de pecado. El Espíritu Santo nos revela el pecado. Y para los que hemos nacido, hemos vivido esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, sabemos precisamente esto. Es que antes podíamos pecar a gusto y ahora no. Ahora el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia. Ya no podemos ver lo mismo, hacer lo mismo, tocar lo mismo, tomar lo mismo y no sufrir como con esa convicción. Y es diferente. Satanás acusa del pecado, es acusador, es uno de sus títulos, te acusa y tú vives siempre con eso en tu mente, que eres malo, la vergüenza, la culpa del pecado, es acusador, pero el Espíritu Santo da convicción del pecado, da convicción de pecado. En Juan 16, versículos 7 a 9, pero yo los digo, dice el Señor, la verdad,
os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio, en lo referente al pecado, porque no me creen a mí. Palabra de Jesús mismo, palabra de Dios, hablándonos de este regalo del Espíritu Santo que nos da convicción. Pero todos los días hay que abrirnos en oración y permitir al Espíritu Santo obrar, hablarnos al oído y darnos estas palabras. Cuidado con este enojo, con esta ira. Cuidado, esto no es honesto. Cuidado que estás lastimando a estas personas. Cuidado porque por pecado de omisión, por falta de generosidad, no estás sirviendo a los demás. Y va a estar como que alertándonos al oído día y noche. El Espíritu Santo da convicción del pecado. Fíjate, atrás de mí está la imagen bellísima de Jesús misericordioso. Yo siempre tengo delante de mí esa imagen y recuerdo siempre acudir a su gran misericordia. Jesús nos perdona, claro que sí, 1 y 1000 veces. Si estamos sinceramente arrepentidos y buscando reconciliarnos, especialmente en el sacramento y recibir su absolución por medio del sacerdote, claro que sí, nos perdona 1000 veces si es necesario. Pero vemos 2 textos donde al perdonar al pecador le dice algo clave. Está bien, yo no te condeno, pero no vuelves a pecar. En Juan capítulo 5, versículo 1 a 15, más tarde Jesús se encontró con él en el templo, el enfermo, ¿se acuerdan? De 38 años, que había sido sanado. Y le dijo, has sido sanado, no vuelves a pecar más, pues podría sucederte algo peor. Y a la mujer adúltera, en Juan 8, versículo 1 a 11, Jesús se levantó y le preguntó, ¿dónde están? ¿Ninguno de ellos se ha atrevido a condenarte? Ella contestó, ninguno, Señor. Entonces Jesús añadió, tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelves a pecar. Jesús nos mira con compasión, nos ve como la mujer adúltera en la vergüenza del pecado, la humillación de que ya se hizo público su pecado. Estaba por sufrir las consecuencias que implicaba la ley de matarla a pedradas por este pecado. Pero Jesús le dice, yo no te condeno. A ti te dice lo mismo. Yo no te condeno, pero porque te amo mucho y no quiero verte sufrir más, no vuelves a hacer tus cochinadas, no vuelves a pecar, no vuelves a lo mismo, cierra estas puertas. Yo me acuerdo una vez en el confesionario en la Basílica de Guadalupe, el sacerdote me dice, y me reconoció, así que me habló por mi nombre, Kimberly, no vuelves a pecar y voy a orar para que seas liberado de esas cadenas que el pecado ha producido en tu vida. Qué bello, ¿no? Qué bello que de saber que requería una oración de liberación, porque había abierto la puerta y de alguna manera Satanás por esta puerta siempre va a volver para ver si puede hacerme caer una y otra vez. Ya que abrimos la puerta en ciertas áreas, Satanás siempre pacientemente espera hasta que estemos debilitados y una y otra y otra y otra vez va a hacernos caer ahí. Y cada vez que caemos, nos da una vergüenza, nos da una pena de haber defraudado al Señor como San Pedro diciendo, yo pensé que podría morir por Él y mira qué tan débil, mira qué vergüenza da las veces que volvemos a cometer esos pecados. Pero el pecado de la adúltera es tan severa, produce
tanto efecto que necesitas realmente cortar todo lazo con esas personas. Si alguien está produciendo tentación en tu vida, corta, sin piedad, cualquier lazo, cualquier contacto, borra sus contactos, borra sus mensajes, cambia de número de teléfono, cambia de trabajo inclusive si es necesario. Si este pecado te va a llevar a la destrucción de tu matrimonio, de tu familia, de tu vida, córtalo. El Señor te va a decir cómo, te va a mostrar cuándo, pero no podemos seguir jugando con este pecado. Muchas veces la gente llora no solamente el pecado, pero llora las consecuencias del pecado. Están llorando de que lo cacharon o fue descubierto. Están llorando que por eso van a perder todo. Y les provoca mucha tristeza, y eso están lamentando hoy en día, no tanto de que habían pecado, pero que los encontraron. El Señor quiere que sintamos dolor, porque estamos lastimándolo a Él, tan bueno que ha sido con nosotros y que por nuestro pecado merece perder la vida eterna con Él, perder su gracia, perder su bendición, perder la felicidad. Pero nos invita a verdaderamente arrepentirnos y con corazón arrepentido buscar, cuando es posible, el confesionario para recibir de manos del sacerdote la absolución en el sacramento de la reconciliación, donde el sacerdote nos va a decir: tampoco te condeno, te perdono en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero ojo y advertencia, no hay que usar el confesionario como tintorería, como dice su santidad Francisco. No es de que vayamos a cometer cualquier cosa y después sabemos que podemos ir y pedir perdón y que nos perdonan. No podemos jugar con la preciosa sangre de Jesús, que fue derramado para liberarnos del pecado. Es como pisotearlo, como dice en la carta a los Hebreos. Es como pisotear su sangre, tratándolo así. Tenemos que hacer un firme propósito de cambio, hacer lo que está en nuestra capacidad de cambiar, y cuando no podemos, ahí sí, pedir la gracia del Señor, pedir en el poder del Espíritu Santo, como dice San Pablo a los Romanos, capítulos 7 y 8. Yo no sé por qué sigo haciendo eso, y en capítulo 8 dice: con el poder del Espíritu Santo, Dios me declara libre y me da el poder para resistir y para no caer en el pecado. ¿Se acuerdan de los discípulos en el jardín que Jesús les dijo: la carne es débil, oren para no caer? Debemos orar más para no caer en tentación, para no pecar, para no sufrir esas terribles consecuencias. Orar, invocando al Espíritu Santo, que nos da el poder para resistir, orar en el Espíritu y decir a nuestra comunidad, a los más cercanos intercesores: oren por mí porque estoy en tentación, oren por mí porque no quiero caer en ese pecado. Y esa misma humildad huye al enemigo, huye, va a ver tu humildad y va a huir de ti. Ahora quiero aclarar dos cosas. El perdón, tenemos que saber que Dios perdona 1 y 1000 veces, siempre cuando lo pedimos con sincero arrepentimiento, siempre también tratando de restituir el daño, como Zaqueo, restituir el daño si lo hemos hecho, si es posible, pidiendo perdón a las personas que hemos afectado también. Pero también en las familias, en el matrimonio, Dios pide que nosotros también reconozcamos la debilidad en las personas y no juzguemos tan severamente a los pecados de otros. Pueden estar pecando en algo diferente que tú, pero ten compasión, ore por ellos. No critiquen, no sean chismosos, no andan hablando de ellos, no hablan mal de los líderes que han caído por sus debilidades. Oren
Oren por los que han caído. Tenemos que perdonar a los que nos hacen daño. 70 veces 7, dice Jesús. Pero el proceso de restauración es distinto. Para ser restaurado de haber caído en el pecado es buscar a Jesús misericordioso en el confesionario, buscarlo en un sincero arrepentimiento, buscarlo en un examen de conciencia todos los días, pero lo mejor es recibir la absolución sacramental y hacer la penitencia que va a tratar con las culpas del pecado y ganar las indulgencias, especialmente indulgencias plenarias, que borra la culpa de todos nuestros pecados. Pero el pecado deja heridas, y esas heridas hasta pueden ser traumas, y esto requiere sanación interior. Es como, un ejemplo nada más, es como el esposo que comete una infidelidad, y la esposa lo perdona, y vuelve a cometerlo, y la esposa lo perdona, y vuelve a cometerlo, y la esposa lo perdona. Y los hijos están aprendiendo de este modelo de conducta. Están sufriendo, viendo a la mamá llorar. Están viendo que esta familia, el pecado ya produjo mucha consecuencia, mucho dolor en la familia. Y no es suficiente nada más decir, perdóname, perdóname, perdóname. Es demasiado fácil. Hay que hacer cambios concretos para no seguir cayendo. Si es con terapia profesional, búscalo. Si es con dirección espiritual con el sacerdote, búscalo. Porque si esto sigue arrastrándote, hay que hacer una lucha espiritual en oración, pero también tangiblemente para romper estas cadenas y sanar todas estas heridas provocadas. Ahora, ¿se puede restaurar? Sí. Y hasta se puede ser mejor, porque tenemos un Dios que hace todo nuevo. Claro que sí, nos perdona y pide que perdonemos, nos sana y también nos sana de todas estas traumas provocados por el pecado en la familia. Nos puede ofrecer, como está ofreciendo hoy en este seminario de vida, una nueva vida, un nuevo comienzo. Ponga capítulo cerrado, perdona todo y ahora de aquí en adelante lucha como familia de no seguir cayendo en el pecado y no seguir lastimando a los demás. Resiste el pecado. En Eclesiásticos 7:1 dice, no hagas mal y el mal no te dominará. En Hebreos capítulo 12, versículo 4, no habéis resistido todavía hasta llegar a la sangre en vuestra lucha contra el pecado. Lucha con tus fuerzas, lucha a la luz del Espíritu que te va a estar dando convicción. Lucha para cerrar estas puertas en oración de liberación, en oración pidiendo a la comunidad orar por ti para ser libre de toda atadura, esclavitud y toda muerte producido en tu corazón y en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio por medio del pecado. Y por último, permanecer en Cristo, quien nos da poder para no pecar. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 6, todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni conocido. Jesús nos libera, nos liberó, nos librará. Siempre nos ofrece esta oportunidad de recibir su misericordia tan grande, tan bello, que puede limpiar, purificar y sanar nuestras almas de toda mancha del pecado. No hay pecado más grande que no puede ser perdonado por su preciosísima sangre derramada en la cruz. Oremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por habernos hablado como buen padre que quiere lo mejor para sus hijos, que ve que estamos en peligro de perder todo y ve el precio de este pecado que nos está quitando la libertad, la felicidad, la transparencia, la unidad de nuestras familias.
Amado Dios, en primer lugar pido que tocas los corazones que hoy día sienten una vergüenza por haberte fallado, Señor. Nunca lo imaginaron, pensaron que estaban en el rumbo del camino que nos ha marcado Jesús. Y en momentos de debilidad, de miedo, de angustia, te hemos fallado, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona a todo padre de familia que por sus pecados su familia está sufriendo, su esposa, sus hijos. Por las madres de familia también, que por sus pecados sus hijos sufren. Por los hijos, los adolescentes, que por sus pecados está provocando mucho problema en las familias. Con tu poder, Señor, danos convicción del pecado. Danos lágrimas, déjanos sentir la vergüenza como un don que dice su santidad Francisco que hay que pedir. Ese don de la vergüenza, don del arrepentimiento, de sentir que te hemos fallado a ti, Señor. Y danos la capacidad de restituir el daño, de pedir perdón, de reconciliarnos contigo en primer lugar y con los demás. Danos la libertad. Libera las cadenas de la esclavitud. Libera las cadenas de la muerte. Y por tu poder declara victoria sobre nosotros, sobre esta lucha que estamos haciendo, en todo sentido, esta batalla que estamos haciendo contra el pecado. Danos la victoria, Señor. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Seguimos en oración. Seguimos con la comunidad en Cartagena en oración, pero con la alegría de saber que Dios nos ha perdonado y nos da una nueva vida en Él. Seguimos. Hola, buenas noches, hermanos. Mi nombre es José David Pérez. Soy servidor de la Renovación Carismática, por la gracia de Dios. En esta noche tengo la oportunidad de contar un poco lo que ha sido mi testimonio de vida durante el proceso de mi vida. Y es dar a conocer esa experiencia de lo que ha sido el pecado, de cómo me ha tocado desde mi infancia, desde el seno familiar. Es una experiencia que voy a contar para beneficio de pronto de aquellas personas que necesiten en estos momentos una palabra, una voz de aliento, o también de esa experiencia de conocer hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios. No, crecí en un seno familiar conformado por mi papá, mamá, 3 hermanos, católicos pero no practicantes. Igual se conocían, desconocíamos mucho de lo que era la experiencia de Dios y todo eso. Llegó un momento en que comencé a crecer y en medio de ese crecimiento comenzaban las inquietudes. A la edad de 9 años probé por primera vez el alcohol. De ahí se comenzaron a desencadenar diferentes cosas en mi vida y todo eso. Y después, más adelante, como a los 11 años, ya estaba dándome mi primera borrachera, ya ingiriendo alcohol de una manera que no es acorde a la edad de un niño, tal vez porque dentro de la cultura en la que comencé a criar, en la que comencé a crecer y todo eso, es lo más normal, que un niño, que un joven comience a ingerir licor. Esto era, o sea, parte de como les digo, de lo que es la cultura, el crecimiento, porque se hace hombre cuando se comienza a tomar a temprana edad y todo eso. Ya más adelante, siendo adolescente, a los 13 años,
ya comenzaron las experiencias de relaciones sexuales. A los 13 años también por primera vez fumo marihuana. Y que mis padres se dieran, o sea, lo tenía todo dentro de una familia clase media, baja, pero con las comodidades, porque me brindaban todo lo que podía y lo que estaba a su alcance en esos momentos. Ya a medida de que iba avanzando, iba conociendo un poco más de lo que era la calle, todo eso, mis papás trabajando, esforzándose por darme un mejor estilo de vida. Eso mucho mejor que el de mi hermano, porque de cierta manera era como ese niño rey. Lo colocaba en colegio privado y todo eso, buscando dar beneficio. Soy el segundo de 3 hermanos, pero de cierta manera, por mi comportamiento, por la forma en la que veía, siempre hubo mayor atención hacia mí. Yo pensaba que era que no me querían y todo eso. A la edad de 15 años, pruebo la cocaína por primera vez, ya en medio de unas fiestas y todo eso. Ya había consumido prostitución y ya la vida se iba volviendo más caótica. Ya no era ese joven sano, ese niño sano que debió crecer y todo eso, y no fue por influencia de la familia, sino fueron cosas que fui adquiriendo en medio de la calle, en medio del conocimiento, por malas decisiones. Luego, a los 16 años, hay un impacto en mi vida que marca, pero que he escondido, que trataba de esconder muchas veces, y fue la muerte de mi padre. A mi padre lo asesinan cuando tengo 16 años, y fue algo bastante caótico para la familia, pues se desvía la atención que tenían en mí, ya las cosas comienzan a cambiar en la parte económica y mi hermana sufre una crisis y ya la atención se desvía totalmente hacia ella. Quedo yo descuidado completamente y comienzo a hacer de las mías. Ya comienza mucho más el abuso de las drogas, el abuso de la marihuana. Se intensifica en mí un odio hacia la vida, hacia las demás personas, e incluso sentía que no tenía yo ese afecto hacia mis padres, hacia mi papá, hacia mi mamá, que debía tener un hijo. O sea, estaba cargado de odio, de rencor, de resentimientos. Había muchas cosas que estaban dentro de mí, y en medio de todo eso, para satisfacer, quería buscar venganza. O sea, quería buscar la forma de cómo dar con las personas que asesinaron a mi padre para sentir la satisfacción. O sea, no quería ir pronto que la ley pagara o que se hiciera justicia, sino por mis propias cuentas tratar de cobrar venganza. Y ahí comienzan en esa parte, la parte académica comienza a fallar. Me retiro de los estudios, luego hago todo el proceso para entrar a las fuerzas militares, paso y allá ese odio y el rencor hacia las demás personas crece con todo esto, con la doctrina, con las enseñanzas de allá adentro, animaciones y todo eso, incluso la psicología que se infunde allá. Todo ese odio se fue direccionando, se fue canalizando, me volví mucho más violento, comencé a aprender a manejar todo tipo de armas, a aprender a pelear como forma de defensa, como forma de defenderme, no sabiendo que era miedo en sí lo que había dentro de mí, y todo ese miedo se transformó en odio, en reprimendas hacia las demás personas, en buscar hacer daño. Comienzo también a apartarme, o sea, totalmente desconocía lo que era el pecado, lo que estaba bien o estaba mal. No fue una vida honrada la que tuve allá en ese momento. Pues comencé también a robar, comencé a traficar droga.
Y en medio de todo eso iba creciendo, era una bola de nieve que iba creciendo y el vacío se iba aumentando hasta tal punto de donde perdí miedo total, o sea, el sentido total de la vida, de seguir viviendo, de seguir construyendo, de tener una familia. No había en mí un pensamiento de construir nada, sino era direccionado a la forma violenta de hacer, de mostrarme como la persona que más podía, que podía ir al frente de lo que fuera, que no le tenía miedo a nadie. Perdí totalmente respeto a la autoridad e incluso en las fuerzas militares tuve muchos problemas por eso, porque no respetaba a nadie. Quería solucionar todo de forma violenta y eso fue haciendo de mí que mi vida se fuera convirtiendo mucho más caótica. Comienza también el abuso, comienzo a usar mucho más de lo que era la droga, la cocaína, la marihuana, el alcohol, la prostitución. No puedo decir que en medio de mi juventud haya tenido una relación afectiva sana con una mujer, de noviazgo, ni nada de eso. Pues mi mundo desde muy temprano se fue relacionando en eso, en la prostitución, en el pago, o sea, en este tipo de vida. Y a medida todo esto iba avanzando, me iba llenando hasta un punto que ni allá adentro de las fuerzas militares podían soportarme. Pues habían días que me evadía y me perdía por 3, 4 días de estar tomando, de estar consumiendo droga, de estar metidos en cabaret, en prostíbulos. Y eran días donde igual, o sea, era consciente, no era consciente de cuántos días habían pasado, de qué tiempo había transcurrido. Incluso también perdí la comunicación con la familia. Hubo un momento en que demoré más de 4 meses sin comunicarme con mi familia acá en Cartagena. Me había desprendido totalmente de lo que habían sido ellos, de lo que eran ellos, de lo que representaban. Sentía que estaba solo en este mundo y que tenía que responder por una sola vida, o sea, y era mi vida, que incluso tampoco la cuidaba de la mejor manera, pues con los abusos y todo eso. Llegó un momento en el que sí, haciendo cosas ilícitas, hubo una decisión que tuve que tomar, y fue si de seguir en las fuerzas militares o abandonar. Me tocó abandonar porque podía venir un proceso en el que podía salir más librado, y fue una decisión que fue dura porque sentía en ese momento que yo no podía hacer nada, que no había nacido para otra cosa sino para estar en la vida militar. Así que fue algo que me chocó bastante. Luego de ese episodio, al retirarme de las fuerzas militares, sucede otro accidente trágico en la casa. Es la muerte de mi hermano. Mi hermano era suboficial del ejército y cayó en un campo minado. Fue un sentimiento de culpa bravo, pues yo me eché la culpa e incluso culpé a Dios de todo este episodio. Pues decía, o me culpaba, decía, si yo soy, o sea, la persona violenta, si yo soy el que no tengo ánimos de estar viviendo, de seguir, de continuar, de avanzar, ni nada de eso. O sea, tú eres una persona mezquina, si es que verdaderamente existes. Pues en ese lugar tenía que estar yo. Él tiene su familia, es un buen hijo, que colabora en todo lo que es, y era el ejemplo de hermano y de hombre que cualquier madre, que cualquier esposa, que cualquier hermana o cualquier hermano podía tener. Y este episodio hace que haya una crisis en mi vida, que me confronte con Dios, pero que el vacío que había dentro de mí comienza a crecer. Y en ese momento que comienza a crecer es cuando en medio de la experiencia Dios se vale de todo esto para
para traerme a través de una persona que me gustaba, a través de una muchacha del barrio que en estos momentos he perdido totalmente contacto con ella, pero fue el instrumento para llegar a un grupo de oración de jóvenes. Pues aún estando consumiendo drogas, salí de las fuerzas militares, seguía incluso de mal en peor, pues tenía que buscar la forma de conseguir los medios para estar acá afuera, para vestir bien. He sido una persona que siempre me ha gustado vestirme bien, me ha gustado estar bien presentado. No tenía otra forma, pues no conocía otra forma de cómo generar ingresos. Comencé a hacer ilícitos, comencé a traficar también un poco de droga, no a grandes ligas como se dice, pero sí, o sea, fueron cosas que estuvieron y que desconocía, o sea, que no sabía en ese momento si estaba bien o mal. Ya cuando entro al proceso y comienzo a conocer en un grupo de oración, en el pie de la popa de la corriente de la renovación carismática, comienzo a darme cuenta y comienzo a vivir una experiencia de ese Dios que es amor. Pues me encuentro y llego a esta experiencia conociendo la experiencia de un Dios que es amor, de un Dios que desconocía. Pues en mí en esos momentos no había nada, o sea, por las mismas circunstancias, por la misma violencia, por lo mismo que había vivido durante toda mi vida, nadie me había expresado, nadie me había mostrado ese rostro de Dios, ese rostro amoroso, y fue algo que impactó, fue algo que me hizo quebrantar, fue algo que me hizo reconocer, el saberme amado, el reconocer que hay alguien que me amaba, fue algo que tocó mis fibras. Incluso en el primer momento de oración que comienzan a expresar, me quebranté, fue algo que causó shock en mí, pues una persona sumamente violenta, que no lloraba delante de nadie, que no mostraba ningún tipo de afecto, ni ningún tipo de sentimientos hacia ninguna persona, estar llorando, quebrantando. Lo que dije dentro de mí, te estás volviendo pendejo, te estás volviendo, ¿qué te está pasando? Tú no puedes estar llorando delante de todo este poco de pelado pendejo. Pero fue algo que era inevitable, o sea, que por mucho que trataba de evitar, no paraba de llorar y todo eso. De ahí comienza este proceso, y ha sido un proceso de sanación, ha sido un proceso de altibajo, ha sido un proceso en el que me he ido dando cuenta y he comenzado a ser consciente de lo que el pecado ha causado en mi vida, en mis emociones, en todo el proceso que ha sido mi vida. Tal vez anteriormente desconocía todo esto, pero a través de la experiencia de Dios, acá en la renovación carismática, hoy soy consciente y trato de día a día ser mejor, trato de día a día ir enmendando, trato de día a día ir construyendo en medio de mi vida, ir sanando heridas, permitiendo que Dios vaya tocando las fibras de mi corazón. A veces soy un poco más reacio a la experiencia de Dios, no todo ha sido color de rosa, pues es un proceso donde Dios ha ido transformando, pero que me ha costado, que me ha dolido, que hay cosas que aún están muy arraigadas, que en medio del proceso es un proceso que es constante, es un proceso que es para toda la vida. Voy a seguir siendo pecador, pero ahora siendo consciente de que la gracia de Dios me acompaña, que Dios a cada momento está conmigo y que día a día me brinda la oportunidad de ser mejor, de mostrar esta experiencia para construir. Una persona que anteriormente en su entorno todo lo destruía, comienza ahora a construir a través de lo que ha sido esta experiencia, a través de todo esto. Dios ha ido sensibilizando mi corazón, ha ido mostrándome que hay otro camino, que se pueden hacer las cosas a la manera de Dios. Han habido tentaciones, han seguido habiendo propuestas, pero la gracia de Dios me ha permitido mantener firme, no desviarme, seguir en este proceso, seguir avanzando, seguir sanando cada una de las heridas, cada uno de los miedos, los resentimientos, todos esos vacíos existenciales que anteriormente estaban. A veces por desobediencia
el proceso se estanca, o no es que se estanque, sino que Dios está haciendo su obra en medio de mi realidad. Pues tengo que ser consciente que ha sido toda una vida de miedo, o sea, ha sido una vida llena de daño, de odio, de resentimiento, de pecado. Y la causa del pecado es la muerte, y anteriormente estaba muerto en vida, o sea, por mucho, pero al experimentar ahora la vida y ser consciente, muchas veces me flagelo y todo eso, pero me doy cuenta, hoy soy consciente. Anteriormente tal vez habían cosas peores, pero no tenía esa conciencia que Dios me ha dado hoy para ser mejor. Una de las experiencias, de las citas que me llevó a ser consciente de lo que era pecado, pues desconocía en medio de todo eso, y fue esta que me dice Gálatas 5, 19, 21. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, ira, rencillas, divisiones, disensiones, envidia, embriaguez, orgías y cosas semejantes. En un momento fue una cita que me impactó, porque al hacer recuento de todo lo que era mi vida y enumerar cada una de las cosas que dictaba esta cita, podía decir que casi todas estaban en mi vida, y que era una lucha que se iba a hacer mucho más dura. Pero me encontré personas que me fueron asesorando, que me fueron mostrando el camino, diciéndome eso, que era un proceso en el que Dios iba a ir sanando mi corazón, que era un proceso en el cual Dios iba a ir restaurando mi vida, que en medio, que por mucho que el pecado estuviera, más grande era la gracia de Dios, y me abría esa gracia, y esa gracia ha ido sanando, esa gracia ha ido transformando mi vida. Y hoy estoy acá expresando todo esto, expresando parte de lo que ha sido mi testimonio, gracias a todo esto que Dios ha hecho, a todas esas personas maravillosas que me encontraba en medio de este proceso, a la intercesión también de la Santísima Virgen María, y cada una de las cosas, pero ante todo a la docilidad, a la apertura que he tenido, a la decisión de dejar que sea Dios en mi vida. Pues si no hay una decisión de mi parte, todavía estuviera en ese mundo. Quién sabe si estuviera vivo en estos momentos, que lo dudaría mucho, si el estilo de vida hubiera seguido siendo el mismo. Muchas gracias. En estos momentos me gustaría orar un poco por todas esas personas que de pronto sientan la necesidad de esta oración. Señor, en esta noche quiero darte gracias por la vida de cada una de las personas que han escuchado, por cada una de esas personas que necesitan tal vez en estos momentos una palabra de aliento, que están sumergidas en el pecado y que tal vez sienten que no pueden más. Hoy, como abierto a tu gracia, conociendo de tu misericordia, conociendo de todo lo que has hecho en mi vida, de todas esas obras maravillosas, de todo lo que has ido orando, de todo lo que me has ido mostrando a través de este caminar, y siendo consciente que para ti no hay nada imposible, te pido por esas personas que están necesitadas de tu amor, de tu gracia, que sienten, bendito Dios, Señor, en estos momentos necesidad de una palabra de apoyo, decir que sí se puede, que por muy grande que haya sido tu pecado, Dios está ahí para abrazarte, para decirte que te ama incondicionalmente, para decirte que hoy quiere acogerte, que tal vez como ese día que me cogió a mí con los brazos abiertos, expresándome de su amor y de su gracia, hoy te quiere decir a ti que te ama incondicionalmente, que eres valioso, que eres valiosa, que a pesar de todas las fallas que hayas cometido, hay una oportunidad, hay un camino a seguir, y Dios está esperando con los brazos abiertos. Hoy necesita de tu disposición, necesita de que te abras a la acción de Él, sin pensar lo que diga la gente, así como acogió a la pecadora, así como acogió a tantas personas. Hoy quiere acogerte a ti, hoy quiere invitarte a cenar con Él, hoy quiere que le des la oportunidad de tocar tu corazón, de sanar las heridas, por muy grande que sea. Hoy quiere que todo eso que hay en ti, que todo sentimiento de culpa, de resentimiento, de rencor, de odio, sean sanos.
Hoy te digo, siendo consciente y siendo testigo de ese poder de Dios que sana, que libera y que va mucho más allá de las limitaciones humanas, ese Dios que obra, que es amor, ese Dios que es misericordia, quiere sanar tu vida, quiere renovarte, quiere restaurarte, quiere sacarte del lodo, quiere sacarte del fango en el que estás metido. Hoy me abro a la acción y pido por ti que estás allá escuchando. Pido para que sea Dios quien toque lo más profundo de tu corazón y quien vaya sanando las heridas, quien vaya sanando tu afectividad, quien toque todos tus miedos, quien toque todas tus heridas, todo ese resentimiento, todo eso con lo que has cargado, todos esos prejuicios. Hoy Dios te dice que te ama incondicionalmente, así como me lo dijo una vez, así como me lo sigue diciendo a diario. Hoy quiere que te des la oportunidad de conocer un poco más de ese Dios que es amor, que no te juzga, que no te señala y que está contigo en estos momentos, que te acompaña, que quiere iniciar un proceso de sanación, un proceso de liberación, que quiere darte una vida nueva, que quiere que comiencen un nuevo proceso en medio de la libertad, de esa libertad que Él quiere darte a conocer, más allá del pecado, más allá de límites. Quiere expresarte, que vivas como hijo del Rey, que vivas en esa libertad que te mereces, en esa libertad que diseñó Él en un principio para ti. Ese Dios que te ama y te bendice, te acompañe y toque lo más profundo de tu corazón. Amén. El Señor está aquí con nosotros. Cántale con el corazón. Cántale con el alma, entrégale tu vida. Él está con nosotros. Oh Señor, la tarde está cayendo, la noche está cayendo. Quédate con nosotros, Señor. Cuando yo esté angustiado y vacío, Espíritu, ven sobre mí, hazme nacer, te suplico, necesito estar junto a ti. Cuando yo esté angustiado y vacío, Espíritu, Ven sobre mí, ven sobre mí, hazme nacer, te suplico, necesito estar junto a ti. dile protegido bajo tus alas, Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré, con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Mi alma tiene sed, mi ser te anhela. En desierto y sequedad, ahí estarás, y podré ver tu poder, veré tu gloria, y en tu nombre yo mis manos alzaré. levanta tus manos al Señor y dile protegido, Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré, con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. protegido,
con gozo elevaré un nuevo canto. Y tú transformarás mi ser. Y tú transformarás mi ser. Y tú transformarás mi ser. Gloria a Dios, gloria a Dios. Te amamos, Señor, con el corazón. De esta manera hemos llegado entonces al final de este segundo anuncio. Gracias, Kimberly, por permitirnos experimentar esta alegría y este gozo en el corazón de sabernos amados. Gracias por ser un instrumento, un canal a través del cual el Señor nos permite volver sobre nuestras fragilidades, sobre nuestros pecados, inclusive aquellas cosas que muchas veces nosotros de manera justificada pensamos que no lo son. Gracias porque sin duda alguna hoy el Señor nos ha recordado que su amor vence y que Él mismo nos capacita para que todas nuestras fragilidades puestas a los pies de su cruz puedan ser transformadas y cambiadas en una experiencia gozosa y festiva, tal como el Padre de la Misericordia, como ese bello relato del Hijo Pródigo nos recuerda. El Padre que se alegra porque el Hijo vuelve y el Hijo que se arrepiente de su pecado y decide volver a la casa del Padre. Quedamos entonces muy invitados para el próximo miércoles. Continuamos con nuestra experiencia pascual en las fauces, en las aguas del Espíritu Santo a través de esta hermosa experiencia que estamos viviendo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y permanezca para siempre. Amén.